Existen resinas acrílicas quimiopolimerizables y termopolimerizables. Ambas tienen compuestos en común, siendo lo que los diferencia los activadores de la polimerización. En las resinas acrílicas, las moléculas de metilmetacrilato tienen dobles ligaduras en posición activa y contienen en su formulación peróxido de benzoilo como iniciador, el cual es excitado por una amina terciaria en el caso de las quimiopolimerizables. En cuanto a su presentación, encontramos un polvo o polímero prepolimerizado y el líquido, que es un monómero. Cuando se ponen en proporción de 3:1 en volumen y de 2:1 en peso, encontramos 5 etapas que serán descritas. Para hacer esto vamos a utilizar un godete de vidrio, una resina acrílica rosa y monómero. En el godete de vidrio coloqué el acrílico. Vamos a añadir monómero hasta que este esté humectado. Recordando que son 3 partes de polvo y una de líquido. Tenemos que dejar una consistencia un poco fluida. Y vamos a mezclar con una espátula. La primera etapa es llamada arenosa. Es la etapa en la que el material tiene una consistencia como de arena y pues el polvo comienza a humectarse con el líquido, entran en contacto. Después de mezclarlos vamos a taparlo. Así lo dejamos y solo vamos a taparlo. La siguiente etapa que vamos a ver es llamada filamentosa o pegajosa. Y es cuando comienza a disolverse el polvo dentro del líquido y aquí también es cuando comienza la etapa de polimerización. En este momento ya entramos a la etapa filamentosa, si se puede ver. Estamos logrando hacer hilos. Entonces vamos a dejar que repose un poco más para poder entrar a la tercera etapa. Comenzamos en la tercera etapa, que es la llamada plástica. Es cuando la polimerización continúa y entonces se forman cadenas con longitudes tales que permiten manipular el material sin que éste se pegue a la espátula o a los dedos. En este momento es cuando tenemos que colocar el material en la zona de reproducción para trabajarla. Es cuando nos permite una deformación muy amplia. En cuanto a las resinas quimiopolimerizables, este proceso dura aproximadamente de 3 a 4 minutos, nos da un tiempo de trabajo relativamente corto y cuando se trata de las termopolimerizables nos da de 10 hasta 40 minutos de trabajo. Entonces, pues sí, se puede ver que no se pega a los dedos. Es un material de muy fácil manipulación, al menos en esta etapa. Coloqué el material sobre un lapicero para poderlo tener de muestra. Estamos entrando en la cuarta etapa, que es llamada elástica. Durante esta etapa se da la evaporación del monómero remanente o que no reaccionó. En esta etapa el material, como su nombre lo dice, adquiere una consistencia elástica. Y bueno, es importante recalcar que en esta etapa no se debe utilizar el material para hacer cualquier tipo de trabajo de material odontológico, sino que solo debe considerarse como una parte de la secuencia del proceso de polimerización, no para hacer una reproducción de algún tipo de material específico. También en esta etapa se da la reacción exotérmica. El material pues tiene cierta movilidad, pero ya no es deformable, es decir, ya si quisiéramos darle una forma específica sería algo muy difícil y no recomendable. En este momento está dándose la reacción exotérmica, pues es un paso muy importante porque estamos a punto de pasar a la última etapa
Y antes de que eso suceda, pues bueno, podemos explicarla. Es cuando la resina comienza a endurecer hasta cierto nivel de polimerización que ya no permite una fácil deformación. La reacción exotérmica es muy potente, se siente pues sí una temperatura alta, que de hecho si dejáramos los dedos aquí es muy probable que pues no nos acostumbremos a la temperatura que podemos percibir. En cuanto se llega a la etapa rígida, pues sí, ya no se permite una deformación y esa etapa comienza cuando la reacción exotérmica termina. El total de todo este proceso de inicio a fin es aproximadamente de 10 a 15 minutos, contando desde el primer momento en que se une el polvo con el líquido y hasta que termina pues la reacción exotérmica y se pasa a la etapa rígida, que es cuando el material ya no puede ser deformado. La reacción exotérmica llegó a su final, duró en realidad muy poco. Vamos a sacarlo de aquí del lapicero para ver la forma final. Y pues sí, tiene una deformación nula, no es posible manipularlo de ninguna manera. En caso de ser posible, pues sería muy difícil. Entonces, ese fue el proceso de una resina quimiopolimerizable o autopolimerizable.